están? Bienvenidos a un nuevo programa de Contraste, a este espacio de análisis que les ofrece Navarra Televisión. Esta noche hablaremos de educación, en concreto de educación en la adolescencia, y hablaremos de la excelencia en Navarra. Eso será la segunda parte del programa. En la primera, como les digo, educación en la adolescencia, y es que la Fundación Ilundain ha organizado unos cursos sobre la adolescencia, desde luego con unos títulos bastante sugerentes, como si la adolescencia, por ejemplo, es una oportunidad o una amenaza. Pues probablemente, si usted ha pasado la adolescencia, la recuerde como una amenaza, probablemente, y quizá si usted todavía es un padre o una madre absolutamente motivado, pues piense que es una grandísima oportunidad, o igual está absolutamente desesperado y esperemos en estos próximos minutos recuperar la esperanza. Para ello tenemos con nosotros, para hablar de estas cuestiones, a Miguel Pérez. Él es responsable de comunicación de la Fundación Ilundain. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches, Mar. Estábamos me comentabas hace un minuto que atendéis a un montón de chavales, a más de 400 chavales, sí, con todas las actividades. En Fundación Ilundain, en los diferentes programas que tenemos, tanto formativos, prelaborales, como programas residenciales, pues al final del año pasan cerca de 400 chavales. Bueno, eso son unas cifras, bueno, basta, como para resaltar, 400 nada mal en los tiempos que corren. Sí, bueno, al final, pues precisamente una de las causas de los tiempos que corren, ¿no? Son situaciones cada vez un poquito más complicadas, nos encontramos con situaciones difíciles y que muchas veces repercuten, ¿no?, en los más jóvenes. Pues hablaremos de esas situaciones difíciles, quizá esas situaciones de conflicto. También está con nosotros Estefanía Regalado. Ella es psicóloga, además es trabajadora social del centro, pero sobre todo ¿qué tal? Lo diré que estamos de viernes y no hay manera. A ver, eres psicóloga y además eres trabajadora social en la Fundación Ilundain. ¿Mucho trabajo? Bueno, mucho trabajo, pero bonito trabajo, o sea que... ¿Contenta? Compensa, sí. Vale. Tú eres una de las cabezas pensantes de este curso que vamos a hablar sobre la adolescencia. Eso es. ¿Es tu tema, digamos, de formación en el que estás más especializada, o no? Sí, hombre, yo cuando estudié psicología tenía muy claro hacia dónde la línea que quería seguir, ¿no? Que era un poco de infancia, adolescencia y familia. Entonces lo entiendo como todo uno. Bueno, pues lo iremos conociendo a lo largo de estos minutos, y a continuación a vosotros y a ustedes les mostramos las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. Las imágenes cerebrales obtenidas mediante los nuevos escáneres de resonancia magnética funcional han permitido resolver una multitud de incógnitas psicológicas y neurológicas. La última de ellas revela que el cerebro se sigue desarrollando hasta los 25 años y en un buen porcentaje de casos hasta los 30. Eso quiere decir que la madurez emocional y cognitiva, así como el fin de la actividad hormonal, se sitúa entre 7 y 12 años después de lo que se creía. El Reino Unido trabaja ya en una guía para que la psicología infantil deje de aplicarse de los 0 a los 18 años, sino al menos de 0 a 25 años. En Contraste nos planteamos, ¿es real la infantilización de los jóvenes? Al margen de la edad, ¿es la adolescencia una amenaza o una oportunidad? ¿Existen pautas generales o el éxito está más bien en la educación de uno a uno? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones, así a bote pronto. No sé si en líneas generales, aunque ya se quedaría para que estuvieras hablando 45 minutos seguidos, en principio la adolescencia, ¿te parece más una amenaza o una oportunidad? Claramente es una oportunidad. Hay que entender la adolescencia como un periodo, una etapa dentro del proceso de desarrollo. Yo creo que como cada una de ellas tiene sus características más positivas o negativas, por llamarlo así, a quienes les acompañan, ¿no?, en estas. Creo que simplemente hay que tener en cuenta qué características tiene para poder estar con nuestros adolescentes. Hablaremos de esas características, pero esta noticia que hemos conocido hoy, en la que, bueno, algunos dicen, según los estudios que se han realizado en esos cerebros, que se sigue desarrollando no solamente hasta los 25, sino hasta los 30 años, y hombre, más o menos vienen a decir, no sé si para desesperación de algunos, pero que la adolescencia podría llegar hasta los 25 o 30 años. ¿A ti eso te parece, como en el Reino Unido se lo han tomado muy en serio, eso te parece ciencia ficción o ves que eso puede ser real? Hombre, yo creo que todos los estudios de neurología que vayan haciendo seguramente nos van a ir aportando datos nuevos. Lo que sí tenemos claro a día de hoy es que la OMS habla de adolescencia de los 10 a los 19 años
y que a partir de ahí entramos en la etapa adulta, en la juventud. Entonces, luego las características de la juventud que tenían antes o que tienen ahora, lo podemos llamar infantilización o no. Veremos que, no sé, yo igual comento después la manera en la que los padres y madres están con estos jóvenes. No sé, Miguel, aunque tú eres el responsable de comunicación, no sé si tienes la idea absolutamente ajena, ¿no?, como especialista, de que ahora los jóvenes recién salidos de la adolescencia están más infantilizados o no. No sé exactamente, pero sí que es curioso que el otro día nos llamaba una madre, pues preguntando un poco por estos talleres que estamos organizando y nos decía, oye, ¿y qué edades está enfocado? Pues hombre, pues en principio 12 a 18 años, ya, y si tiene más y todavía sigue igual, ¿no? Entonces, quiero decir que igual sí que es cierto que a veces los padres tienen un poco ese concepto, ¿no?, de que todavía pues el hijo pues sigue un poco en esa etapa, ¿no? Pero está claro un poco lo que ha dicho Estefanía, ¿no?, que a partir de los 19 años en principio entramos en otra etapa con otras características diferentes y así debería ser. Antes comentábamos en maquillaje, Estefanía, que hay veces que parece que, hombre, la adolescencia es una situación, vamos a decir, problemática, ¿no?, difícil, pero que hay veces que son los propios padres los que no saben cómo desprenderse de esa etapa de los hijos, ¿no? Sí, yo creo que esta etapa de tránsito es como pasamos de un momento en los que los niños y niñas son muy dependientes de sus padres y madres a la hora de quedar con sus amigos, elegir el colegio, todo lo hacen por ellos. Entonces pasan a la etapa de la adolescencia en la que a nivel cognitivo el pensamiento pasa a otro nivel, son capaces de abstraer información, tener nuevos conceptos, entonces empiezan a cuestionarse el porqué. Ya no te empiezo a decir que sí a todo, empiezo a tener una opinión, pero que cuestione, ahí es donde para mí sería una oportunidad, ¿no? Tenemos a un hijo o hija que está empezando a ver el mundo a través de sus ojos gracias a todos aquellos mensajes que tú le has ido lanzando. Entonces, bueno... La Fundación Ilundain, hombre, la adolescencia está siempre ahí porque siempre hay alguien que está adolescente perdido y siempre hay padres desesperados porque no saben cómo tratar a sus hijos, pero ¿por qué habéis decidido apostar por un curso como este? Bueno, al final yo creo que es un poco, pues fruto un poco de la trayectoria de Fundación Ilundain, ¿no? Llevamos pues ya casi 28 años trabajando con jóvenes, con adolescentes y también con sus familias, ¿no? Porque lo que ha dicho Estefanía antes es muy importante, al final lo vemos todo como un todo, ¿no? La adolescencia, la infancia, la familia, va todo muy unido, ¿no? Entonces, al final, pues tenemos un grupo de profesionales que tienen un conocimiento muy importante de cómo trabajar con esas familias, de cómo, pues, qué orientaciones pueden ser oportunas, ¿no?, en estos momentos, y creíamos que era un buen momento pues para abrir un poco al público en general, ¿no?, estos talleres, ¿no? Ofrecer un poco la oportunidad ante situaciones absolutamente habituales en todas las familias. Fíjate, vamos a tratar pues el tema del uso de Internet, ¿no? Por ejemplo, que ahora mismo todos los jóvenes están con su WhatsApp, con su móvil, con sus perfiles en todas las redes sociales, pues muchas veces son situaciones absolutamente habituales en las familias, pero que necesitamos una pequeña orientación o un pequeño camino por el que seguir ante estas situaciones, ¿no? Unís constantemente cuando habláis la adolescencia a la familia, obviamente, ¿no? Un adolescente está en el marco de la familia. También es cierto que un adolescente que ha tenido una infancia medianamente normal y tranquila, si la adolescencia se le complica, vamos a decirlo de alguna manera, puede llegar a desestabilizar a una familia, ¿no? O sea, digamos que la paz familiar puede quedar rota por un adolescente, digamos, al 100%, vamos a decirlo, ¿no? A ver, está claro que es una etapa de vulnerabilidad para el adolescente, entonces esa vulnerabilidad de alguna manera se puede transmitir dentro de la familia, pero yo no, de alguna manera no la separaría tanto como que la adolescencia puede romper por completo, va a llegar ahí un extraterrestre que va a desestabilizar la situación. Romper no, pero no, desestabilizar un poquillo es a la hora de los conflictos, por ejemplo, que los padres y las madres discutan más. Te he dicho que sí, te he dicho que no, pregúntale a tu madre, tienes que estudiar más, tienes que estudiar menos, te he dicho que... o no, o es dentro de lo normal. Yo creo que con un niño de 8 años los padres y madres pueden entrar en diferencias de opinión sobre cómo tienen que acompañarles en las tareas o no sé a qué hora tiene que volver cuando vayan con él a correr el torico, pero la adolescencia sí que tiene ese matiz de que el adolescente va a traer también su opinión a ese debate. O sea, el niño, pues al final tampoco va a tener tanto poder de decisión. ¿Y cuenta o no cuenta esa opinión? Hay que tenerla en cuenta, decir, tú hasta que no cumples 18 hasta... No, clarísimamente. O sea, algo que sí que tenemos que tener claro es que hay que tomar en serio tanto las nuevas relaciones que empiezan a experimentar con las parejas que puedan tener,
sí que es importante que hay que darles valor a todo aquello que ellos nos traigan. Eso no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo, pero yo creo que es algo que van a aprender en la vida, que porque estén de acuerdo contigo no... O sea, por ejemplo, si tengo 14 años y llego a casa y le digo, mamá, tengo novio, ¿hay que tomárselo en serio o hay que decirle, ya hemos entrado en la adolescencia, ya se le pasará? Clarísimamente el mensaje que él tiene que recibir es que te estoy tomando en serio y que si yo realmente como madre quiero que acabes teniendo unas relaciones de pareja saludables, desde el primer momento, que es la adolescencia, cuando empiezas a experimentar esas relaciones íntimas, te tengo que escuchar, y que te escuche no quiere decir que no te diga mi preocupación o cuáles son mis miedos, que yo creo que muchas veces por no transmitirle que tienes miedo a que vaya a pasar algo, no se lo dices y igual le pones una norma. No, pues entre semana no vas a utilizar el móvil porque ahora como tienes novio y vas a estar todo el día hablando con él, pues no te lo dejo, no. Pues yo tengo la preocupación de que dejes de lado los estudios por esta nueva pareja, pero me voy a centrar en todo momento en lo que tú me estás diciendo va en serio, te voy a tomar en serio y yo te voy a trasladar mi opinión. ¿Cuáles serían las características o las piezas claves que tienen que tener los padres a la hora de intentar comprender? Porque probablemente se le haya olvidado cómo fue su adolescencia, ¿no? O sea, para comprender, para llevar la adolescencia de sus hijos, ¿cuáles son esas características, esas claves? Para mí, por un lado, hay que empezar en que posiblemente se vayan a equivocar los padres y madres, como yo me equivocaré el día que lo sea, que no tengo que en todo momento saber lo que tengo que hacer. Las características que para mí tienen que presentar de alguna manera es escuchar, cuando den la opinión, evitar lanzar los juicios, porque si a mí yo doy mi opinión y me lanzan un juicio, yo me cierro en banda y yo no escucho. Entonces yo te puedo dar mi opinión sin decir que lo que tú estás diciendo está mal o está bien, no entrar en eso. Y en todo momento lanzarles mensajes de que ellos sientan que tú estás ahí, a pesar de que en muchos momentos la sensación, por lo que nos dicen padres y madres, es de que su hijo ya no le escucha, que no le importa para nada lo que le diga, que de hecho mejor que si no está presente. Y nosotros lo vemos en nuestros chavales que bueno, pues que en el perfil que están muchos tienen una situación familiar en las que ellos no tienen esos vínculos afectivos seguros y demandan al adulto que estamos con ellos en el día a día. Es decir, el adolescente que no le da un beso a su madre o a su padre, que, bueno, si acaso le saluda igual el fin de semana porque es fiesta y quiere que le deje salir un poco más, esa sensación que percibe también los padres como de lejanía, de alguna manera se puede decir que es ficticia, es decir, el chaval está haciendo como que pasa olímpicamente a sus padres, pero realmente necesita que estén ahí. Lo va a necesitar. O sea, la diferencia es un niño te va a decir mamá te quiero, se va a poner a llorar, y un adolescente posiblemente la manera en la que te lo demuestra es otra. Pero yo creo que sí que la característica que tienen que tener padres y madres es estar como mucho más atentos. Los mensajes son muy diferentes y eso creo que son pocos años en los que pasan de una etapa a la otra. Entonces para los padres y madres entiendo que pueda ser un reto. Mi hijo antes cuando iba al colegio me daba un beso y ahora casi ni me mira, ¿no? Lo que esas dices. Frases de no hay quien te soporte, estás absolutamente pavo o pava, mira, quítate un poquito de en medio porque es que me tengo que recuperar de la última. ¿Ese tipo de frases son buenas, son malas? ¿Compensa decirlas, no compensa decirlas? Yo me saldría un poco de lo bueno o malo, y yo creo que todos en algún momento o todas podemos decir ese tipo de frases, pero que después tengas otro momento en el que le digas sí, ya lo siento, o lo que te quería decir era, en ese momento estaba enfadada. O sea, yo creo que ninguna decisión o nada de lo que digas es irreparable, y menos para un adolescente, que aunque parezcan que no escuchan, claro que lo escuchan. O sea, a nosotros nos escuchan y no somos ni sus padres ni madres. Alguna persona en casa, y alguna madre, y desde ahí diciendo, no conoces a mi hijo, no me escucha, no me ha dirigido la palabra en los últimos 10 días. ¿Escuchan? Claro que escuchan. Para mí hay que separar un poco ese padre o madre cómo se está sintiendo, porque puede sonar un poco contradictorio. Hay quien se siente abandonado, es el padre o la madre. Entonces, bueno, yo creo que ahí nosotros estamos en la etapa adulta en la que nos tenemos que recoger y, bueno, decir, mi hijo está en esta etapa y se va a comunicar de manera diferente y lo tengo que aceptar. Entonces luego no trasladarle ese enfado porque no me ha respondido cuando yo lo he necesitado. Ahí entra en juego, ¿no?, una interdependencia entre unos y otros, que hay que estar como muy atentos, ¿no?, a lo que se nos mueve a los padres y madres. Bueno. ¿Apostarías por el diálogo, entiendo, a la hora de tratar con los hijos adolescentes? Sin embargo, digamos que el diálogo no es la característica esencial de un adolescente. No, yo sí que creo que
la comunicación es importante. Hay momentos en los que la comunicación es simplemente un límite y no tengo por qué entrar a hablar más. Vienes a las 10 y vienes a las 10. Eso no quita que te quiera más o te quiera menos, o que posteriormente él o ella necesite una explicación, porque nosotros en nuestro trabajo sí que nos damos cuenta que hay momentos en los que no tienes por qué entrar en una mayor explicación, porque ni él o ella está para escuchar, ni posiblemente tú, porque ya estás enfadado. Entonces va a ser una comunicación que no va a llevar a buen puerto. Entonces creo que es importante que la autoridad se siga manteniendo en la adolescencia con los padres y las madres. ¿Cuál dirías que es el principal error que cometen los padres a la hora de llevar o convivir con la adolescencia de sus hijos? Yo creo que, por un lado, aceptar ese imaginario social del concepto de que la adolescencia, te doy el pésame, ya verás qué años te vienen. O sea, creo que tienen que separarse un poco, ampliar un poco más la vista. Sigue siendo su hijo o hija que con 8 años le Era pedía... Se le tiraba. O lo veía como adorable. Pero los adolescentes, para mí es una etapa muy bonita. O sea, yo con mis chavales con los que estamos, muchas veces les digo, es que eres tan bonito si tú mismo... Yo creo que tenemos que... Es una etapa en la que se forja la identidad, en la que es súper importante que la autoestima se refuerce, que se hable con ellos desde las virtudes y no desde los defectos, ¿no? En vez de decirle, no quiero que seas egoísta, pues me gustaría que fueras, y lanzarle ese mensaje positivo, que al final es lo que se va quedando en el inconsciente, ¿no? Y entonces yo creo que la clave es el equilibrio un poco entre la autoridad y la regulación emocional. El tema de las emociones para mí tiene que estar muy presente. Eso de las emociones, ¿cómo lo traducimos a un lenguaje que todos lo entendamos? Quiero decir, está claro que apuestas porque la educación sea en tono positivo, que no sea tirar la toalla, que sea del lado y de apertura, o sea, nunca cerrar puertas hacia el hijo adolescente, ya se le pasará, ya hablaremos, pero eso de las emociones, a la hora de afrontarlas con un adolescente, ¿cómo lo gestionamos? Yo creo que es algo que hay que tenerlo en cuenta desde muy pequeños. Cuando somos niños o niñas nos dicen no llores, no ha sido para tanto, no te enfades. A ver, yo no sé cuánto ha sido para ese niño de 3 años haberse caído o haberse enfadado con su compañero o compañera de clase. Yo creo que se necesita ponerle nombre en todo momento a las emociones. Si tienes miedo, tienes miedo. Si estás triste, y si estás enfadado, estás enfadado. Y cada una de las emociones tiene una necesidad. Lo que pasa que la manera de mostrarla, pues bueno, yo creo que es diferente en cada uno, pero sí que creo que se tienen que nombrar y que ellos tienen que ver que cuando ellos están enfadados yo te acepto que estés enfadado. Y no pasa absolutamente nada. El enfado tiene un momento, se puede dar un conflicto, pero a posteriori seguimos ahí. La adolescencia, como bien has dicho, es una oportunidad, pero bueno, también es una etapa un poco dificililla. Si se le junta o las circunstancias hacen que estemos en una situación, además de conflicto, por ejemplo, de conflicto familiar o de situaciones irregulares, la cosa quizás se complica más o quizá la oportunidad es mayor. ¿Cómo lo ves? Yo creo que, hombre, una situación de crisis es una oportunidad. Ahí yo creo que se va a demostrar ese sistema familiar cómo ha funcionado. Yo creo que un momento puntual o unos años puntuales de crisis familiar, que ya no sea por el adolescente, ¿hasta qué punto pueden marcar? Yo creo que como cualquier otra situación, lo importante es cómo hayan sido el funcionamiento de las dinámicas familiares. No hay nada que nos marque o nos estigmatice por toda la vida. De hecho, ha habido estudios en los que han estudiado a ver la predisposición genética de la esquizofrenia que se dé o no en un entorno normalizado, y el que tengas esa predisposición genética que te dé la esquizofrenia en un entorno hostil, por llamarlo así, son iguales que la predisposición genética. O sea que el entorno cada vez queda más claro que es mucho más predisponente. En el caso de que las situaciones fueran de conflicto, además, si una persona está especialmente perdida, ¿no? Un padre está especialmente perdido, puede ir a la asociación Ilundain de alguna manera, o bueno, hay un montón de herramientas en esta... Bueno, en concreto en Ilundain disponemos de varios programas que tienen un poco sus cauces, por así decir, para entrar, ¿no? Bien pues a través de una comisión de escolarización, en el caso de los programas más pequeños, o sea, más pequeños de adolescentes de menor edad, o bien pues ya chavales pues de 16, 17 años que han abandonado los estudios y quieren formarse en
un oficio, por ejemplo, sí que tienen oportunidad, pues en los momentos en los que se puede abrir la matrícula, de acceder a la Fundación Ilundain a programas, pues una escuela-taller, por ejemplo, o un programa de iniciación profesional, ¿no? En este caso. Entonces, en ese sentido sí que habría un poco oportunidad, seguir un poco los cauces de inscripción y matriculación y demás, pues para acceder. Pero digamos, si uno está perdido, tiene un conflicto en casa, no sabe muy bien cómo acudir, puede llamar a la puerta de la Fundación Ilundain y puede encontrar a través de cursos o especialistas, o le pueden dar pistas para que, bueno, por dónde salir, o ¿sería la puerta a tocar? Alguna vez lo hemos hecho, no es lo habitual, ¿eh? No es habitual que vengan padres y nos llamen un poco diciéndonos, oye, tengo este problema con mi hijo, pues porque al final, ¿no? Pues tenemos un poco los programas regulados, ¿no? Sí que un poco estos cursos que hemos programado vienen un poco en esa línea, ¿no? En dar un poco respuestas o intentar dar un poco soluciones desde nuestra experiencia, pues un poco a ese común de padres y madres con hijos adolescentes, ¿no? Que se encuentran ante una situación en la que posiblemente estén un poco perdidos o incluso asustados ante tantas noticias negativas sobre la adolescencia, ¿no? También nos decía otro día un padre lo mismo, ¿no? Es que quiero estar bien preparado, ¿no? ante la adolescencia. Pues un poco dar respuesta a todos esos padres, quitar un poco miedos también, ¿verdad? Oye, Miguel, ya que eres periodista, dime un poco en titulares qué temas vais a tratar. Mira, empezamos ya la semana que viene con esta charla, que es un poquito abierta a todo el mundo, que es sobre adolescencia, oportunidad o amenaza, donde vamos a intentar abordar las claves de la adolescencia, el papel fundamental de los padres, ¿no? Antes, cuando hablaba Estefi, me recordaba una frase, no sé si te acordarás, que nos dijeron en unas jornadas, que decía, la adolescencia es esa etapa en la que los padres se vuelven raros, ¿no? Pues también tiene mucha relación con lo que has dicho, ¿verdad? Eso abordaremos en la primera charla, y después en los meses de octubre hablaremos sobre Internet. Los chavales continuamente, siempre los vemos, ¿no? Un poco enganchados con el móvil. No sale de la habitación, está todo el día enganchado. Abordar todos estos temas de privacidad, ¿no? De cómo, bueno, pues tienen muy poco pudor a la hora de mostrarse en las redes sociales. Bueno, pues cómo abordar todo esto en casa. Después abordaremos también el tema de la comunicación, ¿no? Hemos hablado de un adolescente cerrado, pues ver cómo lo abordamos o cómo hablamos con él de la mejor manera para que todo sea una oportunidad. Y luego ya en noviembre nos metemos con el taller que hace Estefanía de sexualidad. La adolescencia también es el inicio de las relaciones afectivos sexuales. Entonces, ¿cómo se lo cuento? ¿No? Le hemos llamado ¿cómo se lo cuento yo todo este tema? Y finalmente terminamos con un taller que se llama Ya sale, ya bebe, ya fuma, pues que es otra situación pues absolutamente habitual, ¿no? Pues aquí tienen desde luego un panorama bastante amplio de las situaciones en las que se puede encontrar con su hijo adolescente. Para acabar, le voy a pedir a Estefanía, que es la experta aquí, un consejo para los padres, un consejo que hay veces que ven venir ya la etapa. Nos has dicho que no hay que desanimarse, que no hay que estigmatizar, que no hay que tachar esa etapa como, oh Dios mío, llega esa etapa horrible, sino que bueno, hay que estar abiertos y con otra actitud ante esa etapa. Pero un consejo quizá en el día a día, un consejo que te parezca oportuno, a la par que gratuito, para esos padres que nos están escuchando. Que confíen en ellos y en ellas mismas, que llevan igual 10, 12 años con sus hijos haciéndolo bien. No me gusta utilizar esa palabra, que por qué ahora se van a equivocar o lo van a hacer peor, ¿no? Y que, bueno, que a pesar de que sus hijos e hijas parezca que no les escuchen, que sí que lo hacen y que les necesitan igual que un bebé recién nacido. Bueno, pues nos vamos a quedar con ese consejo de Estefanía y con esas próximas charlas que va a impartir la Fundación Ilundain. Gracias, Miguel, gracias, Estefanía, por haber estado con nosotros esta noche. Nos ha quedado bastante claro, yo creo que algunos se habrán animado después de esta conversación con Estefanía y otros se habrán animado a apuntarse a las sesiones. Pero bueno, en cualquier caso tendrán las respuestas. Nos vamos a ir y volveremos en unos minutos para hablar de la excelencia en Navarra, aquí en nuestra comunidad. Las claves, pues a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora mismo. Pues continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis para hablar de la excelencia, en concreto de la excelencia en Navarra y en concreto de la excelencia en algunos modelos de gestión. Antes de nada, aclararles que su televisor no está estropeado, sencillamente es mi voz la que sube y baja, porque estaba el pobre técnico de sonido absolutamente liado, dice que se me va el micrófono, que no, es mi voz, ya lo siento, es lo que hay esta noche, pero procuraremos darlo todo para lo que queda de viernes. Para hablar de excelencia en Navarra tenemos a Iñaki Arana, él es director de la Fundación Navarra para la Excelencia. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Orgullosos, supongo, porque poder decir que en Navarra somos excelentes. Sí, se puede decir claramente en voz alta y estar orgulloso
orgullosos de ellos, efectivamente. Bueno, también está con nosotros José Pérez, Pepe para los amigos, que es gerente de Tasubinsa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Supongo que orgullosos también del modelo y de poder aportar, ¿no? Hombre, y agradecidos de que nos inviten a una jornada como esta para exponer un poco lo que estamos haciendo de análisis. Sí. Bueno, el tercero, y no por ello menos importante, es Gerardo Posada. Él es director general de ANFAS. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gerardo? Muy bien. Supongo que también orgulloso de vuestro modelo. Efectivamente, estamos muy orgullosos de él. Bueno, pues para que ustedes se aclaren de qué es esto de la excelencia en Navarra y para que se aclaren de qué es en concreto el proyecto Aristellas, se lo contamos a continuación en este pequeño vídeo y les mostramos, como siempre, las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste. El proyecto Aristellas nace con el ánimo de crear redes de colaboración y mejora en las principales áreas de actividad de Navarra, como pueden ser la educación, la sanidad, la cultura, las empresas. Busca potenciar lo bueno que ya existe y potenciar nuevos desarrollos y actuaciones. Aristellas se plantea esas redes de colaboración como un lugar común en el que se pueda encontrar la referencia, ya sean acciones individuales, colectivas y o institucionales. Solo un requisito: estar dispuesto a dar y a compartir. No se puede solo pedir. En Contraste nos planteamos, ¿existen realmente puntos de unión entre ámbitos tan distintos? ¿Cabe plantearse lograr la excelencia sin medios económicos? ¿En qué quiere ser Navarra excelente? Bueno, pues estas son algunas de las cuestiones en que quiere ser Navarra excelente, porque se tocan muchos aspectos, muchos ámbitos en este proyecto. En principio en todo, es decir, una región y Navarra, es decir, desde el punto de vista de la Fundación Navarra para la Excelencia, queremos que Navarra sea excelente en todos los sectores. No cabe decir que en empresas vamos muy bien, administración pública regular o entidades sociales mal. Tiene que estar equilibrado. Os planteáis ser excelentes en todos los ámbitos, pero digamos que no marcáis desde fuera el camino que se ha de seguir para ser excelente, sino que, digamos, os inventáis o gestionáis, por decirlo de alguna manera, proyectáis un proyecto como este, Aristellas, en el que buscáis las sinergias entre los que lo hacen bien, por decirlo de alguna manera, ¿no? Efectivamente. El modelo, el camino para la excelencia, cada organización se lo tiene que hacer. Puede haber ayudas, herramientas, modelos diferentes, pero cada organización se lo hace. La idea es que esa experiencia que tiene cada organización, de alguna manera la comparta, sea conocida por todos, sea aprovechada por todos, cada uno en su sector, en su línea de negocio, en su objeto de actividad. Es un proyecto que ha caído, vamos a decirlo bien. En principio no nos suele gustar que nos digan cómo hay que hacer las cosas en general, pero sin embargo este proyecto se ha sumado muchas organizaciones, muchas entidades, y parece que no hay especial orgullo, especial soberbia para que le digan a uno, pues no sé si dónde puede mejorar o para por lo menos conocer otros aspectos en los que otros lo hacen bien, ¿no? De hecho, es decir, una de las características de las organizaciones excelentes, con calidad, es esas ganas de aprender. Es decir, digamos, que le enseñen, que le propongan mejoras, etcétera, es bien recibida. Al contrario, digamos, yo diría que las organizaciones mediocres son las que, digamos, parece que lo tienen todo hecho, todo dogmático, nada por mejorar y corren el riesgo claro o de desaparecer o de caer en crisis. Las organizaciones que crecen tienen esa idea de mejorar. Esa idea de mejorar lo tiene, por ejemplo, Tasubinsa, porque está aquí en este proyecto. Primero nos tendrás que aclarar qué es Tasubinsa y luego nos tienes que aclarar cuál es vuestro, digamos, por qué os han puesto la medalla, cuál es el plan por el que os han dado, os habéis subido al podio. Bueno, Tasubinsa, mucha gente seguramente lo conocerá porque tenemos 14 plantas por toda Navarra. Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro que nos dedicamos, nuestro producto, por así decirlo, es el empleo y la ocupación de personas con discapacidad. Esto es en lo que somos buenos, ¿eh? Somos 1.300 personas, de ellas el 80% son personas con discapacidad, preferentemente con discapacidad intelectual, y nos dedicamos a actividades productivas ligadas sobre todo con subcontratación, pues trabajamos para Schneider, para BSH, bueno, para empresas que están aquí implantadas en Navarra y que también exportan, y también ayudamos con actividades de lo que se llama desarrollo personal y social, otras actividades para personas con discapacidad de menor nivel que necesitan pues ayuda para la lectoescritura o para cómo hacer la compra, otros temas de la vida diaria, ¿no? Eso está Tasubinsa. Eso está Tasubinsa. Para algunos les pensarán que es como un proyecto, como decir, ¿cómo puede ser tan grande un proyecto en el que hay tanta gente, os vaya tan bien,
y digamos que miréis más que el dinero. Bueno, nos va relativamente porque ahora la crisis a todos nos afecta, pero no nos podemos quejar. Por lo menos nosotros hemos hecho una apuesta importante por mantener el empleo y la ocupación. Seguimos con las 1.300 personas desde hace unos años. Este año igual crecemos un poquito. Pero lo que nos interesa sobre todo es, antes comentábamos también en la jornada, ¿qué te ayuda a mantenerte en momentos de crisis? Pues tener clara tu misión. Nosotros estamos para ayudar a la integración de personas con discapacidad y eso te ayuda muchas veces cuando vienen malos momentos a saber priorizar, ¿no? Y un poco lo que decías no es tanto medallas, sino quizá una experiencia novedosa en España que hemos traído, que era la parte por la que nos han invitado a exponer cómo hemos analizado en un momento donde la crisis está pegando y también pues muchos navarros se pueden preguntar, bueno, ¿y las ayudas que da la administración, el gobierno, los ayuntamientos y tal, y van a las organizaciones? Tasovinsa recibe una cantidad importante de ayudas, bueno, ¿con eso qué se hace, no? Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una metodología que ayuda a decir, bueno, ¿esto cómo repercute económicamente en la sociedad, ¿no? Esta ayuda que nos están dando, no solo cómo repercute en las personas, sino en la sociedad. O sea, de alguna manera habéis justificado que os den esa cantidad de ayuda Efectivamente, económica, ¿no? sí. La idea era, por un lado, dar una herramienta para que la administración, cuando reparte, diga, bueno, ¿y por qué a este más, a este menos y tal? ¿Qué estoy consiguiendo con esto? Nosotros lo que estamos diciéndole es, mira, con esta metodología, que es una metodología que se está aplicando en otros países, pero aquí es la primera vez que se trae, le decimos, cuando tú nos das €1 a Tasovinsa de ayudas o a cualquier otro centro especial de empleo, porque lo hemos hecho que se pueda replicar, cuando nos das €1 de ayuda, 68 céntimos te vuelven directamente en impuestos, seguridad social, porque generamos actividad económica. Y además, los 32 céntimos restantes los multiplicamos prácticamente por 10 en apoyo a las personas con discapacidad y en otras actividades económicas que repercuten en la sociedad, ¿no? Una especie de reyes Midas, más o menos. Bueno, Midas, esto es lo que se supone que todos tenemos que hacer con lo que apoya, ¿no? Oye, después de ese estudio en el que, bueno, supongo que uno está satisfecho porque dice, bueno, tiene una, pues eso, un poco Midas con esas ayudas, ¿cuál es, digamos, el dato que más satisfecho o la conclusión que te ha dejado mejor cuerpo después de haber realizado esa gestión? Mira, yo creo que han sido dos cosas. Una, para hacer esto también tenemos que hablar con lo que en la metodología se llaman grupos de interés, pero es un poco la gente involucrada en lo que hacemos. Por un lado están las familias de las personas con discapacidad, los propios trabajadores con discapacidad, otros trabajadores sin discapacidad, y lo que nos ha animado mucho es que también cuando hemos hablado con estos agentes, tanto con las familias como otros que colaboran con nosotros, han valorado lo importante que es que entidades como estas no desaparezcan. Es decir, es que si no estuvierais vosotros habría que inventaros, porque cubrimos una necesidad que otros no cubren, ¿no? Y por otro lado, la otra cosa es que también hemos hecho ese análisis. ¿Qué pasaría si no estamos, ¿no? ¿Qué pasaría si desaparecen esos 32 céntimos netos que aportan? Y lo que se ve es que la propia administración y las familias tendrían que gastar 4 veces más, porque estas personas tienen unas necesidades sociales, tienen unas necesidades médicas que tendrían que cubrir también, ¿no? Daría vértigo si no estuvierais por aquí. Ojalá que no. Gerardo es director gerente de ANFAS. Te voy a hacer la misma pregunta. Yo creo que también es conocido, pero me gustaría que explicaras qué hace ANFAS y luego también por qué os habéis subido a ese podium de la excelencia. Bueno, como tú bien dices, yo creo que la sociedad navarra sabe qué es ANFAS porque tenemos 52 años de historia y francamente mucho arraigo en esta sociedad y de hecho estamos muy agradecidos a la sociedad y al apoyo que nos presta, ¿no? ANFAS es la Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo, es decir, autismo y todo esto. Estamos presentes en toda Navarra también, atendemos a 1.300 personas con discapacidad intelectual, tenemos 3.000 socios, 80 profesionales y sobre todo, que me enorgullece muchísimo, movilizamos a prácticamente 800 voluntarios. Y lo que hacemos es prestar apoyos para intentar mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Yo suelo decir que a lo que nos dedicamos es a acompañar y apoyar a las personas con discapacidad y a sus familias a lo largo de todo su periplo vital. Eso es lo que es ANFAS. Sí. ¿Cuál es el aspecto, el matiz, digamos, por el que estoy hoy aquí? Efectivamente, Sí. por el que Sí. estás, digamos, sumando a la excelencia de Navarra.
Sí, mira, ANFAS pertenece a FEAPS Navarra, que es la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad, y que a su vez pertenece a FEAPS, que es una confederación estatal en la que estamos 800 asociaciones, 800 ANFAS de toda España. Y movilizamos y atendemos en España a más de 90.000 personas con discapacidad. Y desde hace unos años creamos una red de calidad, porque nos parecía que la calidad era algo importante. Y entonces esta red de calidad lo que hicimos fue pergeñar un modelo, porque hay muchos modelos y sistemas de calidad. Está la ISO, está el FQM, está el Malcolm Baldrige, el Sigma, hay un montón de modelos. Y dijimos, tenemos que hacer algo... modelos, perdona, que podemos aclarar, aunque yo no soy del sector, en el que las organizaciones y las instituciones hoy por hoy o se suman a un modelo de calidad y dicen, oye, yo tengo este certificado, claro, o poco pueden decir, ¿no? Digamos, para que se sitúen en casa los que no estén... A la pata llana, los modelos lo que te ayudan es a organizar, valga la redundancia, tu entidad o tu organización, a que gestiones bien todos tus procesos y todas tus actividades para que obtengas unos resultados. Correcto. En el caso de las empresas ordinarias, esos resultados son pues, económicos o de impacto, o sea, de cuota de mercado, en fin, puede ser, cada entidad tiene, la Coca-Cola pues puede ser el referente mundial en bebidas refrescantes. Nosotros... todo eso nos vale, porque como entidades tenemos que ser eficientes y tenemos que ser eficaces y tenemos que gestionar nuestros procesos y hacer las cosas bien. Pero es que además, como bien ha dicho Pepe, nosotros lo que producimos es calidad de vida. Y dijimos, tenemos que hacer un modelo que vaya dirigido a la calidad de vida. Entonces, lo que se nos ocurrió, y la verdad es que nos ha ido muy bien y está funcionando muy bien, es un modelo que tuviese 3 patas. Una de ellas es la calidad en la gestión, que se basa en los principios de la calidad, que es parecido a estos modelos que he mencionado antes. Otro es, el segundo pie o la segunda pata es la calidad de vida. Hay un autor americano muy famoso que es Robert Saloth, que ideó 8 dimensiones de calidad de vida que nos afectan a todos, tengamos discapacidad o no, pues que pueden ser como bienestar emocional, bienestar físico, en fin, una serie de cosas que todos necesitamos. Entonces, gestionamos bien nuestra organización, calidad en la gestión, para obtener resultados personales en calidad de vida, en estas dimensiones que he dicho, las individuales, pero también está la calidad de vida familiar. Y todo esto, ¿desde dónde lo hacemos? Desde la ética. FEAPS aprobó un código ético con una serie de valores dirigidos a las personas, a las familias y a las organizaciones, y lo hemos incluido en nuestro modelo. Entonces, yo creo que la calidad es una obligación para todas las organizaciones, en Navarra y en todos sitios. Tenemos que hacer las cosas bien. Pero para organizaciones como puede ser ANFAS es especialmente obligatorio. ¿Por qué? Porque gestionamos recursos públicos. En parte, casi la mitad de mi presupuesto son recursos públicos. Porque tenemos que hacer las cosas bien, porque está la crisis como está y tenemos que organizarnos especialmente bien. Y además porque estamos impactando en calidad de vida de personas de un colectivo especialmente vulnerable. Por eso la ética hace que la calidad para nosotros sea una obligación ética. Hablar de ética en estos tiempos es ponerla casi de moda y apostar por un valor que está bastante bien. Es que, ¿No, Pepe? sí, posiblemente si el tema ético hubiera estado debajo de muchos aspectos de gestión en otras empresas, en organizaciones, en la administración, pues muchas de las cosas que nos han pasado yo creo que no hubieran pasado. Se podría decir que a veces hablamos de crisis económica, que efectivamente afecta, pero quizá efectivamente va ligada a la crisis de una ética, de no haber vivido de un modelo ético, que es lo que ha arrastrado lo demás. Hablamos de dinero, pero el fondo es un problema ético. Yo ahí tengo lo que los psicólogos llaman una disonancia cognitiva, que es muy fácil de explicar. Tengo 2 certezas que son contradictorias entre sí. O sea, por un lado sí creo que hay una pérdida de valores y sobre todo los grandes gobernantes y las grandes superestructuras se han olvidado de la ética y han ido más a corto plazo que hacer modelos sostenibles de cara a futuro. Pero por otro lado, mi otra certeza, y que la vivo todos los días y por eso he hecho referencia a los voluntarios, es que no hay pérdida de valores en los ciudadanos. O sea, una comunidad como Navarra, que tiene, creo que son 640.000 habitantes, que una entidad como ANFAS movilice a 800 personas voluntarias, eso no ocurre en el resto de España. Eso quiere decir que en Navarra hay valores, que hay ciudadanos que están dispuestos a ofrecer parte de su tiempo o parte de su saber a ayudar a otras personas que lo pueden necesitar. O sea, sí es cierto que
por un lado, la ética la hemos dejado un poco olvidada, pero yo creo que en lo macro, pero también es cierto que los ciudadanos, las personas, siguen siendo éticas, siguen siendo solidarias. Una pregunta comprometida, Iñaki. No sé si hay veces cuando uno piensa en excelencia, casi piensa lo primero en dinero. O sea, para ser excelente necesito medios, para necesitar medios necesito recursos económicos. Me estáis negando todos con la cabeza. Me encanta, no me encanta. Iba por ahí la pregunta. Quizá en estos momentos de crisis dices, oye, pues igual no hace falta tanto hablar de dinero, de recursos económicos, sino hablar de otras cosas como, por ejemplo, la ética, por ejemplo, el trabajo bien hecho, por ejemplo, modelos que hayan funcionado. Eso es. La relación dinero-excelencia, es decir, es como la relación dinero-felicidad. Es decir, el dinero ayuda, pero desde luego no te da la felicidad. El dinero ayuda, puede ayudar a realizar mejor las cosas, a invertir en algunas cosas, pero desde luego no te da la excelencia. Yo quisiera insistir sobre lo que ha dicho Gerardo, los valores. Es decir, dentro de los modelos de gestión al uso y herramientas hay un aspecto claro que son los valores. Es decir, se dice que cualquier organización, empresa incluida, con ánimo de lucro, etcétera, tiene que tener unos valores. Si esos valores están bien desplegados en la empresa, realmente, es decir, hacen ganar mucho dinero. Desde la ética. Entiendo unos valores realmente encarnados en las personas que trabajan allí. Entiendo que no son unos valores que estén descritos en la misión, visión y valores precisamente de una empresa, ¿no? Algo que sea realmente casi de carne y hueso, se podría decir, ¿no? Una organización, y sobre todo las que en la jornada eran sobre todo el ámbito social, una parte importante de los trabajadores. Nosotros, por ejemplo, cuando contratamos a personal, las personas que no tienen discapacidad, sobre todo, que van a algunos puestos también, como de calidad o demás, lo que miramos también es cómo es la persona, es decir, qué valores tiene. O sea, no nos interesa simplemente alguien que viene a ganarse las lentejas, necesitamos a alguien que aporte algo más a la organización, ¿no? Sí. Yo suelo decir, bueno, todos tenemos, o la mayoría de nuestras organizaciones tenemos identificados nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores, pero yo suelo hablar del momento de la verdad. Por ejemplo, en ANFA somos personas que atendemos a personas. Ahí, o sea, estos valores se tienen que traducir en ese momento. Cuando estás duchando a una persona con discapacidad especialmente vulnerable, tienes que tener la ética aquí. Y tienes que tener los valores en ese momento, no en un papel, en un despacho que quede muy bonito, sino en ese momento tienes que tener en cuenta su dignidad, tienes que tener en cuenta sus gustos, sus preferencias, tienes que respetarle. Ahí es donde se tienen que traducir los valores. Estos valores de los que estamos... Perdón, sí, por acotar. Muchas veces se relaciona, es decir, calidad con papeleo, calidad con el sello, con el certificado, pero calidad es sobre todo calidad personal. Es decir, las personas de una organización son las que hacen a su organización que sea una organización de calidad, que sea una organización excelente, con papeles, sin papeles o lo que sea. Si me permitís, por retomar también lo que comentabas antes de si excelencia y dinero van ligados, uno de los ejemplos es esta jornada, por ejemplo. Es decir, es una jornada que tiene un coste ridículo y que permite, yo personalmente he aprendido de los otros que han expuesto también, el conocimiento, expandirlo no cuesta, cuesta el que tengas interés, ¿no? Y el que tengas la mente abierta para, como ha dicho Iñaki, decir, no pensar que tú ya lo haces todo bien, sino que puedes mejorar. Y eso no es dinero, es simplemente esfuerzo personal, ¿no? Yo creo que hayas dado en una clave muy importante. Por ejemplo, uno de los modelos de gestión que hay es el de gestión de competencias, ¿no? Y se suele hablar de conocimientos y de habilidades. Los conocimientos se pueden aprender, las habilidades cuesta un poco más, pero yo creo que la calidad es una actitud y una cultura que tiene que tener la organización. Uno de los principios es que impregne a todo y otro de los principios de la calidad es el liderazgo, ¿no? O sea, los superjefes tienen que creer en esto y empujarlo. Y el último del organigrama tiene que plasmarlo y tiene que vivirlo. Esto es una actitud. Estamos hablando de actitudes, estamos hablando de ética, estamos hablando de valores. Claro, y alguno igual en casa puede estar pensando, bueno, aquí están reflejadas, digamos, el sector más social, entidades sociales, entidades que tienen a la persona como protagonista. Este modelo, esto de lo que estamos hablando, ¿es trasladable a otros sectores? Totalmente. Y no solamente es trasladable, sino debería ser así para que las cosas funcionaran mejor, Iñaki. Sí, Bueno, perdona. como queráis. Es más, es decir, digamos, el modelo, digamos, de excelencia tipo FQM, digamos, de más arraigo, digamos, nació de la empresa.
es decir, de grandes multinacionales. En principio se aplicó ahí y después se ha ido generalizando a entidades sociales, educación, administración pública, sanidad, y es el mismo para todos. Es decir, digamos, lo que se propone en ese modelo, misión, visión, valores, por ejemplo, está también dirigido a empresas, administración pública, a todos. Sí, sí, te voy a decir que los modelos de calidad han evolucionado a lo largo de la historia. Al principio estábamos con el control de que el producto saliese bien y hemos ido avanzando hacia la excelencia. Yo como anécdota recuerdo cuando estuve un año en Estados Unidos trabajando en un hospital psiquiátrico y en el año 92 creo que fue, y ya hablaban de los sistemas de calidad. El Malcolm Baldrige era entonces, y yo decía, esto es una americanada, esto a España no va a llegar nunca, y fíjate ahora cómo ha llegado, ¿eh? Y lo que tú decías, esto ha surgido de la empresa, incluso del ejército. Los orígenes tienen también raíces en el ejército, ha surgido de Deming, que se fue a Japón y tal y cual, y lo hemos ido extendiendo. Y ahora dos de los sectores que más estamos trabajando temas de calidad son los servicios sociales y educación, pero sanidad también lo está trabajando, y la empresa ordinaria ni te cuento. ¿Pensáis que las empresas en general, los distintos sectores, se están tomando la calidad, la gestión, los valores, la ética, que al final eso es un modelo de calidad, ¿no? ¿Se los están tomando, digamos, en serio, los están incorporando al ADN, o tiene algo que ver más como con un disfraz, con algo que me pongo, un chaleco de quita y pon, y no son realmente auténticos y por eso la cosa no funciona del todo? Pues yo no sé. Habrá de todo como en botica, Sí, ¿no? mira, No, hay de todo como en botica, pero yo pienso, se puede pensar que digamos que la mayoría lo utiliza como disfraz y la excepción realmente. Yo diría que es al contrario, es decir, son en lo que yo conozco de Navarra y con lo que me he encontrado. Excepcionalmente hay organizaciones de todo tipo, empresas, etcétera, que digamos se ponen el traje nuevo para cuando vienen los auditores y lo preparan, y entonces pues oye, quedamos bien en la foto, nos maquillan como aquí y digamos salimos bien. Pero la gran mayoría, es decir, y yo creo que aquí en Navarra, porque digamos la diferencia lo establecen los líderes, los directivos. Es decir, yo los directivos que me he encontrado, o la mayoría de los directivos que me he encontrado en los diferentes sectores, es decir, me merecen mucho respeto, me merecen mucho la pena. Cuando hablan de valores, no hablan, digamos, con la boca llena. Normalmente, es decir, incluso, como decía Gerardo, las pruebas de la verdad, es decir, hay muchos líderes que tienen que tomar decisiones difíciles, pero ejecutan esos valores en que algunas creen, y de alguna manera, bueno, también estamos en una situación muy complicada, con lo cual tampoco podemos pedir muchas veces lo que quisiéramos. Pero sí es cierto que hay empresas que lo que hacen es, los auditores vienen tal día, preparamos todo. Pero yo creo que también influye un poco el modelo por el que optes. Hay modelos que son más normativos de cumplir y de tener una serie de papeles para cuando viene el auditor, y los modelos que estamos propugnando, el FQM, el de FEAPS, son más unos referenciales, unos modelos de organizaciones ideales, excelentes, donde mirarnos, comparar y ver cómo podemos mejorar. Uno de los principios básicos es el de la mejora continua. Entonces, tú puedes simplemente o ser mediocre y decir, quiero tener tal certificado, tal sello en mi documentación, y le dedico el mínimo, o de verdad quieres mejorar. Y esos son los modelos por los que nosotros apostamos. Que tiene que ver, si no recuerdo mal de aquello que estudiamos, que tiene que ver algo con planificar, hacer, revisar y rectificar, ¿no? Ese famoso círculo. El círculo de algo me acuerdo, Sí, ese es el famoso PDCA. Nosotros en FEAPS lo hemos cambiado y decimos premio, ¿no? Premio, que es planificar, realizar, evaluar, mejorar, y la O, como quedaba mal la C, es de compartir, ¿no? Es premio, pero hay que es un añadido más, hay que compartir. Entiendo Esto, que si no compartimos con experiencias como la de Aristellas y con el excelente trabajo que está haciendo la Fundación, no tiene ningún sentido. Me chivan por aquí que nos queda un minuto. Vale. Y os voy a pedir un ejercicio, se ha pasado muy rápido, pero os voy a pedir un ejercicio de síntesis, de reflexión, es más, periodístico, de titular, con el que irnos esta noche a dormir y que queráis aportar a la sociedad navarra desde aquí, Iñaki. En Navarra, es decir, vamos por buen camino en la excelencia y vamos desde muchos sectores hacia la excelencia. Pepe.
Yo que si alguien se quiere descargar el informe completo está en la web de Tasubinsa, también en la CEMNA, en la de Urea, que son los que hemos participado, y que necesitamos más herramientas para que realmente la inversión pública se gestione mejor, ¿no? Con criterios de impacto social. Gerardo. Y yo diría que la calidad en los servicios sociales es una obligación ética. Bueno, pues nos hemos quedado con un ejercicio periodístico, la verdad es que os pongo un sobresaliente a los tres, muy bien, además de modelo de gestión Vamos a la excelente, excelencia, sí. Además sí, excelencia absoluta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nosotros nos vamos a ir, volveremos dentro de 7 días puntualmente. Esperemos que, no sé si este programa habrá sido excelente, pero al menos de su gusto y hayamos aprendido algo esta noche. Volveremos, ya les digo, dentro de una semana aquí en Contraste en Navarra Televisión. Mientras tanto, descansen, sean felices. Adiós.